Para poder estudiar los movimientos en el plano, primero vamos a recordar cómo se denotan las coordenadas de un punto del plano. Supongamos que tenemos una partícula prácticamente puntual que está situada en este punto del plano. En este sistema de referencia podemos darle coordenadas a la posición de la partícula. ¿Cómo? Mediante un vector que se denomina vector posición. A la proyección del vector posición sobre el eje X se le denomina coordenada X, mientras que a la proyección del vector posición sobre el eje Y se le denomina coordenada Y. En este caso lo que tenemos es que la coordenada X es 1, 2, 3, 4, 5, X vale 5, y en la coordenada Y vale 1, 2 y 3, Y vale 3. Esto se puede poner así, esta es la notación que utilizáis en matemáticas, también lo podemos poner así, X vale 5, Y es igual a 3, pero nosotros solamente vamos a utilizar esta notación de aquí y otra notación que voy a explicar ahora a continuación. Nos vamos a valer de los vectores unitarios que dan en los ejes cartesianos, en los ejes X e Y. Vamos a llamar Y latina al vector unitario que va en la dirección del eje X. Y vamos a llamar J al vector unitario que va en la dirección del eje Y. Entonces, si nos fijamos bien, si multiplicamos el vector unitario Y por 5, entonces obtenemos un vector que va desde aquí hasta aquí. Este vector es 5i. Y si multiplicamos el vector unitario j por 3, obtenemos un vector que va desde aquí hasta aquí. Este vector es 3j. Y ahora si nos fijamos bien, si a 5i le sumamos 3j, pues al hacer la suma se puede ver que obtenemos el vector r. Por tanto, r es igual a 5i más 3j. De esta manera vamos a escribir el vector posición siempre como r es igual a una coordenada x por y más una coordenada y por j. Si este punto estuviese situado fuera del plano, un poco más alto, entonces también tendría coordenada z y habría que poner más z, k, donde k es un vector unitario perpendicular al del papel. Pero en este caso, como estamos estudiando solamente el plano, pues no necesitamos poner más zk. Bien, una vez que tenemos claro cómo denotar la posición de un objeto, ahora vamos a estudiar cómo podemos describir el movimiento de ese objeto. Si ese objeto se está moviendo, entonces ocurre lo siguiente. Ahora el vector posición va cambiando con el tiempo, porque el objeto se está moviendo. Cuando haya pasado un rato, el vector posición es otro. Esto quiere decir que las coordenadas del vector posición también han cambiado. Por eso se dice que el vector posición es una función del tiempo y está formado por coordenada x que depende del tiempo y por una coordenada y que depende del tiempo. Es decir, ahora lo que vamos a tener aquí son dos funciones del tiempo y las dos funciones describen el movimiento. Por tanto, tenemos el vector posición que se mide en metros en el sistema internacional. El vector posición tiene coordenada x que depende del tiempo y más coordenada y que depende del tiempo j. Esa es la forma que tenemos de expresar el vector posición. Pero ¿qué pasa si derivamos respecto del tiempo la función x de t? Esto ya lo hemos visto, la derivada de la posición respecto del tiempo es la velocidad en ese eje. Solo que en este caso esta velocidad en general va a depender del tiempo, claro. Va a ser una nueva función. ¿Y qué pasa si derivamos respecto del tiempo la coordenada y? Pues que tendremos también la velocidad, pero la velocidad en el eje y, que también va a ser en general una función del tiempo. Con estas dos coordenadas, vx y vi, podemos construir un nuevo vector. Simplemente vx multiplicado por y más vi multiplicado por j sería el vector de coordenadas vx e vi. Ese vector no es más que el vector velocidad. Si nos fijamos, el vector velocidad es la derivada del vector posición respecto del tiempo. El vector posición se mide en metros. Al hacer el cociente entre un incremento de posición entre un incremento de tiempo, en el límite en el que ese incremento de tiempo es pequeño, pero es un cociente, entonces tenemos metros entre segundos. La vector velocidad se mide en metros partido por segundo. ¿Cómo podemos obtener a partir del vector velocidad el vector posición? Pues haciendo la operación contraria, que es integrando. Operación contraria a derivar.
Bien, pero ¿qué pasa si volvemos a derivar? Si volvemos a derivar respecto del tiempo, derivamos respecto del tiempo la velocidad en el eje X, lo que obtenemos es la aceleración en el eje X, que en general también va a ser una función del tiempo. Si derivamos respecto del tiempo la velocidad en el eje Y, obtenemos la aceleración en el eje Y. Y con las coordenadas AX y AY podemos construir un nuevo vector, que es el vector aceleración. El vector aceleración es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Es decir, se mide en el sistema internacional la velocidad se mide en metros partido por segundo, pero como tenemos un segundo más dividido, sería metros partido por segundo al cuadrado. De nuevo, si tenemos la aceleración, ¿cómo podemos obtener el vector velocidad? Pues integrando. Es decir, se trata de repetir exactamente lo mismo que se hacen con movimientos rectilíneos, solo que ahora no solamente tenemos una posición X, sino que tenemos una posición X y una posición Y. Por tanto, tenemos dos velocidades, Vx y Vy, y por tanto tenemos dos aceleraciones, Ax y Ay. En general, cuando tenemos un objeto que se mueve en un plano, le podemos aplicar una fuerza total que va a tener dos componentes, una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. Por tanto, este sería el vector fuerza total que se aplica sobre el cuerpo. Una vez que sabemos qué fuerza total se aplica sobre el cuerpo, ¿cómo podemos hallar la aceleración? Bueno, la segunda ley de Newton nos dice que dividiendo entre la masa. Es decir, para pasar de fuerza a aceleración hay que dividir entre la masa. O lo que es lo mismo, para pasar de aceleración a fuerza total hay que multiplicar por la masa. Bueno, pues aquí es igual. Para cada componente es lo mismo. Para pasar de la componente AX de la aceleración a la componente Fx será multiplicar por la masa. Y de la misma manera, si multiplicamos la aceleración en el eje Y por la masa, obtenemos la fuerza total en el eje Y. El vector fuerza, por tanto, no es más que el vector fuerza total, no es más que la aceleración, vector aceleración, pero multiplicado por la masa. ¿En qué unidades se mide en el sistema internacional? Pues se mide en las unidades de aceleración, metro partido por segundo cuadrado, pero multiplicado por las unidades de masa, por kilogramo. Y esto tiene un nombre, newtons. El vector fuerza se mide en newtons. Una vez sabemos la fuerza total que se aplica sobre un cuerpo, si dividimos entre la masa, entonces obtenemos la aceleración. Si integramos, obtenemos la velocidad, y si integramos de nuevo, obtenemos la posición del objeto en cada instante de tiempo. Y entonces ya sabemos todo sobre ese objeto. Vamos a verlo con un ejemplo, el tiro parabólico. Tenemos un objeto que es lanzado desde un acantilado, y cuando es lanzado tiene una velocidad inicial en el eje X, el cerito significa inicial, de 60 metros por segundo. También tiene una velocidad inicial en el eje Y de 60 metros por segundo. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas lo podemos poner donde queramos. En este caso vamos a ponerlo en el mismo punto donde se lanza el objeto, aunque podríamos ponerlo en otro sitio. Este es el eje Y, este es el eje X. Vamos a pintar el vector velocidad inicial. El vector velocidad inicial tiene componente X 60 y componente Y 60. Es este. Como su componente X es 60, esto mide 60, y su componente Y también es 60, esto también mide 60, podemos ver que el ángulo inicial de lanzamiento, el ángulo θ, pues es en este caso de 45 grados, pi cuartos radianes. En efecto, la tangente de 45 grados es cateto opuesto, el cateto opuesto mide 60, entre cateto contiguo, que también mide 60, eso es 1. En general, lo que hay que hacer es hallar el ángulo θ como el ángulo cuya tangente, eso se escribe arcotangente, el ángulo cuya tangente es 60 entre 60. Es decir, el ángulo cuya tangente es 1. Y ese ángulo es 45 grados. ¿Cómo escribimos el vector velocidad inicial? El vector velocidad inicial se puede escribir en componentes como 60 y más 60 j. Bien, para analizar este movimiento lo mejor es analizar lo que ocurre en cada uno de los ejes por separado. ¿Qué ocurre en el eje X y qué ocurre en el eje Y? ¿Qué está ocurriendo en el eje X? En el eje X, si nos fijamos, la velocidad es constante. Como la velocidad es constante, lo que tenemos es que en el eje X hay un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué ocurre en este caso con este movimiento rectilíneo? Que lo que tenemos es lo siguiente.
tenemos una gráfica velocidad-tiempo que es una constante. Es decir, la velocidad vale 60 al principio y después sigue valiendo 60. Entonces, en la ecuación Vx es igual a 60. Por tanto, ¿cómo es la gráfica aceleración-tiempo? Bueno, como la velocidad es 60 metros por segundo y siempre es 60, la derivada de 60, la derivada de una constante, la aceleración, es 0. En efecto, la pendiente de esta gráfica siempre es 0. Luego la aceleración siempre va a ser 0. ¿Cómo podemos hallar la ecuación de movimiento? La función que nos da la posición en cada instante de tiempo. Bueno, pues lo que hay que hacer es integrar. Antes hemos derivado para obtener la aceleración y para obtener la posición hay que integrar. Bueno, ¿qué función conocéis que tenga derivada 60, que tenga pendiente 60? Pues 60t. Más una constante de integración, que es la posición inicial, que tenemos que mirar en la gráfica cuánto es. Bueno, como hemos puesto el eje de coordenadas aquí, la posición inicial es x igual a 0. Luego esto quiere decir que lo que tengo es que x es igual a 60t más 0. El más 0 no hace falta ponerlo. Es decir, lo que tengo es una recta de pendiente 60 y ordenada en el origen 0. En el eje X lo que tengo es un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, pero ¿qué ocurre en el eje Y? En el eje Y, aquí, si nos fijamos, está pasando lo siguiente. Cada segundo la velocidad disminuye en 10 unidades. Cada segundo disminuye en 10 unidades. Vamos a hacer la gráfica. La velocidad en el eje Y frente al tiempo. Inicialmente vale 60. Pero cuando pasa un segundo, la velocidad es metros por segundo, cuando pasa un segundo ya vale 50. Y cuando pasa 2 segundos, ya vale 40. Es decir, la velocidad está disminuyendo en 10 unidades cada segundo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto es la pendiente en esta gráfica? Pues es lo que sube, en este caso baja 10, entre lo que avanza. Avanza 1. Menos 10 metros por segundo que baja entre un segundo que ha pasado es menos 10 metros por segundo al cuadrado. Como la pendiente es menos 10 metros por segundo cuadrado y la pendiente en la gráfica velocidad-tiempo es la aceleración, eso significa que la aceleración, se mide en metros por segundo cuadrado, va a valer menos 10. Pero va a valer menos 10 al principio y luego la pendiente sigue siendo menos 10. La pendiente siempre es menos 10. La pendiente siempre es menos 10. Es decir, tengo un movimiento cuya aceleración es menos 10 metros por segundo cuadrado. En cambio, ¿cómo sería la ecuación de la velocidad? Bueno, esto es una recta de ordenada en el origen 60 y de pendiente menos 10. Podemos ver que en efecto, si derivamos la función velocidad, obtenemos la función aceleración. La derivada de menos 10t más 60 es menos 10. ¿Cómo podemos obtener ahora la gráfica posición-tiempo? Bueno, tendremos que integrar la velocidad. En este caso no tenemos x, tenemos y es la integral de vi. ¿Vale? ¿Qué función tenemos que poner aquí para que al derivarla me dé menos 10t más 60? Si ponemos menos 10t cuadrado, al derivarla, como el 2 pasa adelante, sería menos 20t. No, tenemos que matar al 2 que pasa adelante. Para matar al 2 que pasa adelante se pone dividido entre 2. Por eso, en la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que se escribe es la aceleración en el eje Y dividido entre 2 por t cuadrado más... Este dividido entre 2 es para poder matar al 2 que sale delante al derivar. Y entonces al pasar aquí, tengo que la velocidad es la aceleración en el eje Y por el tiempo más la velocidad inicial. Pero también necesito obtener el 60. Para obtener el 60 tengo que poner aquí más 60t. Por eso aquí hay que poner más la velocidad inicial en el eje Y más una constante de integración, que en este caso es la posición inicial en el eje Y. En el eje Y, si nos fijamos, aquí la posición inicial es 0 porque hemos puesto nuestro eje de coordenadas aquí. Si hubiéramos puesto el eje de coordenadas aquí abajo, entonces la posición inicial sería todo esto. Pero como no hemos puesto el eje de coordenadas aquí abajo, lo hemos puesto ahí arriba, la posición inicial en este caso es 0 también. Esto, si lo pintáis, es una parábola triste. Inicialmente tiene una pendiente, que es la velocidad, 60, pero si os fijáis la velocidad va disminuyendo. Luego la pendiente, aquí en la velocidad, la pendiente va disminuyendo. Llega un momento, en este punto, cuando han pasado 6 segundos, 3, 4, 5, 6, que la velocidad se hace 0. Es decir, cuando han pasado 6 segundos, la pendiente aquí es 0. Y ese es el vértice de la parábola. Por tanto, ya sabemos cómo son las ecuaciones que describen ese tiro parabólico. En el eje X
es 60t. Y en el eje Y es igual a menos 10 medios de t cuadrado más 60t. Una vez que tenemos estas dos ecuaciones, x igual a 60t igual a menos 10 medios de t cuadrado más 60t, ya nos podemos poner chulos. Cualquier cosa que nos pregunten vamos a saber contestarla. También podemos construir, si queremos, el vector posición por elegancia. El vector posición hemos dicho que es xy más ij, en este caso sería 60t y más, abro paréntesis, menos 10 medios de t cuadrado más 60t j. Podemos hallar también el vector velocidad, que es 60i, porque en el eje x vx es constante, más menos 10t más 60 j, ya que en el eje y vale inicialmente 60, pero va disminuyendo con pendiente menos 10. Y también podemos escribir el vector de aceleración. En el eje x no hay aceleración, 0i, menos 10j, porque en el eje y sí que hay aceleración, hay una aceleración que vale menos 10. Una vez que sabemos cómo es la aceleración que tiene este movimiento, podemos averiguar cuál es la fuerza total que se aplica sobre el cuerpo. La fuerza total que se aplica sobre el cuerpo va a ser simplemente la masa del cuerpo por la aceleración, es decir, 0i menos la masa del cuerpo por 10j. Si el cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos, pues entonces sería 0i menos 20j. ¿Qué quiere decir esto? Que F, fuerza total, en el eje X es 0, sobre este objeto no está actuando ninguna fuerza en el eje X, y por eso en el eje X va a velocidad constante, porque no hay fuerza actuando sobre él. Pero en el eje Y hay una fuerza de menos 20 newton, que es el peso del cuerpo. Si pintamos el vector fuerza en cualquier instante, en este por ejemplo, pues el vector fuerza no tiene componente X, pero tiene una componente Y que es negativa. El vector fuerza va hacia acá. Esta es la fuerza total que se aplica sobre el cuerpo, que en este caso es el peso del propio cuerpo. El planeta Tierra está tirando el cuerpo hacia abajo y esta es la fuerza que se aplica sobre él.